lunáticos y paralíticos y los sanó. Gloria sea al Señor. Puede tomar su lugar en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, qué hermosa la palabra del Señor. En la palabra de Dios hallamos salvación, sanidad y vida eterna. Para todo aquel que la quiera recibir. Dios no fuerza a nadie. Hermano, Él es tan caballeroso, tan amoroso, que Él únicamente, gloria sea al Señor, invita a todo aquel que a Él quiera venir. Él no le echa fuera, dice su palabra. Gloria sea a Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que nuestro Señor Jesucristo dice que cuando Él vino a este lugar, a esta tierra, vino con un propósito. Gloria sea al Señor. Pero en esta noche vamos a hablar bajo el tema, gloria sea a Dios, el poder y la fama de Jesús. El poder y la fama de Jesús. Pregúntale a su hermano, dígale, hermanito o hermanita, ¿cuál es tu fama allá donde tú vives? Gloria sea al Señor. Pregúntale, hermano. Pregúntale, ¿cuál es su fama? Sí, hermano, porque todos nos creamos una fama. Gloria a Dios. ¿Sí? Jesús tenía una fama. Gloria a Dios. Y aún la sigue teniendo. Hasta hoy día. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo recorrió, Jesús dice, toda Galilea. Y mientras Él recorría esas tierras, esos lugares, Él dice que enseñaba la palabra de Dios. Predicaba el evangelio de Jesucristo. Él predicaba el evangelio. ¿Sabe por qué? La palabra evangelio significa buenas nuevas. En aquel entonces habían muchas necesidades. En aquel entonces habían enfermos. En aquel entonces habían paralíticos. En aquel entonces habían ciegos. En aquel entonces habían lunáticos. En aquel entonces habían endemoniados. Habían muchas necesidades en aquel tiempo. Y dice, en medio de todas esas necesidades, en medio de todos esos problemas, apareció alguien para hablar y para dar buenas noticias. Porque cuando hay enfermedad, cuando hay preocupación en la vida del ser humano, hermano, en la familia, solo se escuchan malas noticias. Que tal hermano, que tal fulanito está enfermo, que el pariente no se quiere, se enfermó, solo son malas noticias. Pero en medio de todas esas malas noticias que aún se oyen hoy en la actualidad, también en medio de todo eso hay una buena noticia. Que hay alguien que se ha preocupado por todas esas personas y se sigue preocupando por ellos. Y ese es Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Jesús. Y dice que Él llegó a ese un lugar, a una sinagoga, o sea, como hoy en la actualidad sería una iglesia, ¿verdad? Una casa de oración. Dice que Él entró y de repente ahí dice que vio a una mujer que tenía un problema. Dice que tenía un problema esta mujer, la quedó viendo en medio de todos. Él vio a una mujer y vio que una mujer tenía un problema. Tenía 18 años encorvada. Quiere decir que esta mujer no había nacido así. Mas sin embargo, Jesús la quedó viendo porque Él se preocupaba por esas personas y todavía se sigue preocupando por ellas. Y dice la Biblia que quedó viendo a esta mujer, la vio y la observó y le dijo al espíritu de enfermedad que esta mujer tenía. Dice la Biblia que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Y hacía 18 años con ese mal espíritu. Y dice que Jesús al verla le habló y le dijo al espíritu de enfermedad, sal fuera. Inmediatamente esa mujer dice que se enderezó. Y si se enderezó es porque estaba como así, enjorobada, encogida. Tenía 18 años así. Me imagino que esta mujer en su corazón deseaba una cosa. En su corazón deseaba ser una mujer normal como todos los demás. Yo me imagino que esta mujer sufría.
Esta mujer padecía. Yo me imagino que esta mujer lloraba. Esta mujer quería tener una vida normal como todos los que ella veía pasar enfrente de ella. Yo me imagino que cuando ella miraba a las personas corriendo, sonriendo, jugando, cuando ella los miraba, que se divertían, que se entretenían, yo me imagino que esta mujer sufría y los veía y en su corazón derramaba lágrimas de dolor y ella deseaba ser normal nuevamente, porque esta mujer no había nacido enferma. Mas sin embargo, yo no sé, gloria sea al Señor, tantos años esta mujer sufriendo, pero de repente un día llegó alguien que se preocupó en aquel momento. Al verla le conmovió su corazón y él sabía cuánto tiempo esta mujer tenía sufriendo, y de inmediato le dijo: enderezate, ese espíritu fuera de ella, y ella se enderezó. Yo me imagino que esta mujer se alegró. Yo me imagino que esta mujer empezó a gozarse. Yo me imagino que esta mujer empezó a hablar de Cristo. Gloria sea al Señor. Ella empezó a testificar de aquel que la había sanado. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé cuántos años lleves tú con esa enfermedad. Yo no sé cuánto tiempo lleves tú padeciendo ese sufrimiento. Pero déjame decirte que ese Cristo del cual te estoy hablando aún sigue vivo. Un día murió, pero resucitó y está ahí a la diestra del Padre, sentado. Gloria sea al Señor, abogando por todos nosotros. Él quiere libertarte, Él quiere sanarte, Él quiere salvarte, Él quiere darte vida eterna, pero depende de ti, porque esa mujer, gloria a Dios, aleluya, ella sufría y Dios vio su sufrimiento. Jesús vio su sufrimiento y la ayudó y la sanó. Gloria sea a Dios, porque Jesús tenía una fama, tenía la fama de que cuando Él pasaba por el lugar donde fuera, los necesitados recibían algo. Y esa es la fama, gloria sea al Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él tenía poder y aún lo sigue teniendo, porque Él es el Todopoderoso. Gloria sea al Señor. Y dice la Biblia que Jesús seguía recorriendo, porque Él recorrió todos esos lugares. Recorrió Galilea, recorrió todos los lugares de Acrópolis, dice la palabra del Señor. Recorrió Judea, recorrió Siria, donde quiera iba Jesús. Gloria sea al Señor. Y dice que de repente llega a un lugar, gloria a Dios, aleluya. Iba caminando, multitud le seguía a Jesús. Llegó a la orilla del mar y de repente dice la palabra del Señor que hay un hombre, se entera de que aquel llamado Jesús llegaba a ese lugar, y ese hombre era un principal de la sinagoga. Ese hombre era un hombre rico, ese hombre era un hombre poderoso y su nombre era Jairo. Y dice que Jairo, al saber que Jesús había llegado a ese lugar, dice que llegó corriendo y se postró de rodillas ante de él y le dijo: Señor, yo sé que tú tienes poder, conozco de tu fama, mi hija está agonizando, mi hija se está muriendo. Porque la Biblia dice que él le rogaba que fuera y pusiera su mano sobre de ella, y él creía, él sabía que Jesús la iba a sanar. Gloria sea a Dios. Y dice que él llegó y Jesús, al verlo, dice que le dijo: ¿dónde está tu hija? Está en mi casa, vamos para allá. Y mientras caminaban hacia allá, la multitud seguía a Jesús. Y ahí va Jairo adelante de Cristo. Jesús y sus discípulos le iban siguiendo. Pero mientras, dice que la multitud apretaba a Jesús. La multitud dice que lo apretaba, porque muchos seguían a Jesús porque también les daba de comer. Pero dice la Biblia, gloria sea al Señor, que ahí va Jesús caminando, cuando de repente dice que aparece una mujer que tenía 12 años con una enfermedad de un flujo de sangre. Y la niña de Jairo, qué casualidad, porque la niña de Jairo también tenía 12 años de edad. Gloria sea al Señor. Y dice la Biblia, gloria a Dios, que de repente esta mujer observó a Jesús, escuchó de Jesús, gloria a Dios, y dijo en su corazón, mire, dijo en su corazón: voy a ir hasta él, voy a tocar el borde de su vestidura, de su manto, y con el simple hecho de tocarle, yo voy a ser sana. 12 años tengo visitando doctores, 12 años tengo recorriendo médicos, buscando brujos, y no puedo sanar. He gastado todo lo que tengo y aún no sano. 12 años con esta enfermedad, ya no la soporto, ya no quiero más estas enfermedades. Me imagino que así decía esta mujer, porque ella habló y lo dijo en su corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees en tu corazón que en esta noche el Señor puede hacer algo en tu vida, Él lo hace, no importa lo que sea. Pero si tú lo crees, esta mujer que echó en su corazón y dijo: no me importa lo que yo tenga que hacer, no me importa cuánto me tenga que costar, pero yo voy a llegar hasta él. Lo veía de lejos y Jairo iba caminando, dirigiéndose a su casa. Y dice la Biblia
que esta mujer caminó. No le fue fácil, pero llegó hasta donde estaba Jesús y dice que tocó el borde. Y al tocar el borde del manto del Señor, poder salió de Jesús. Porque Jesús tiene poder. Poder salió de Jesús. Gloria sea al Señor. Y dice que de repente Jesús volteó y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Alguien me tocó? Y sus discípulos le dijeron: ¿cómo es posible que te digamos quién? Si la multitud te aprieta, todos se tocan. No, dijo Jesús, pero hubo alguien que verdaderamente me tocó. Todos esos se acercan nada más, pero no han tocado a Jesús. Te invito que en esta noche te acerques y toques a Jesús. Gloria a Dios. Y dice que de repente, gloria sea al Señor, y de repente la mujer dice que se atrevió y dijo: ya fui, yo te toqué. Y confesó, se confesó, dijo, empezó a decir todo su problema. Y Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Si tienes fe en esta noche, el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Y dice que mientras él hablaba con esa mujer, aparece alguien de la casa de Jairo, llega corriendo, le dice: Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Era para que Jairo saliera corriendo, gritando de su casa a ver el cadáver de su hija. Pero Jairo no hizo tal cosa. Jairo seguía confiando en Cristo Jesús. Jairo no perdió su confianza en él, porque Jairo no confiaba en los que alrededor estaban. Él seguía mirando a Jesús. Él no le perdía la vista a Jesús. Mientras la multitud apretaba, él veía a Jesús. Mientras la multitud seguía a Cristo, pero él no le quitaba los ojos a Cristo, porque decía: ese va a tocar a mi hija, y mi hija va a vivir. Yo lo creo, decía Jairo, yo lo creo. Aunque me digan que acaba de fallecer, yo no voy a ir a preparar ni a comprar ningún ataúd, ni a nada, ni flores, ni nada. Yo voy porque yo creo que usted lo sana. Y dice la Biblia que ahí van a la casa de Jairo. Y llegando a la casa de Jairo, dice la palabra del Señor que había un montón de gente llorando. Ya lloraban, ya había muerto la muchacha, la joven, la niña, había muerto. Y dice que todos lloraban. Jesús los echó a todos para afuera. Váyanse para afuera, les dijo. Salgan de acá. Y de repente dice la palabra de Dios que le dijo nada más a la madre y al padre: tú y tú entren conmigo. Y los apóstoles, ustedes también vienen conmigo, porque hoy mi Padre se va a glorificar. Y en esta noche mi Padre se va a glorificar. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria sea a Dios. Y dice la Biblia, gloria sea a Cristo. Dice la palabra del Señor que de repente Jesús entra y le dice, ¿qué le dijo? Talita cum. A ti te digo, joven. A ti te digo, joven. A ti te digo, joven. Levántate. Y la joven se levantó. ¿Y qué cree que pasó? Todos glorificaron a Cristo y le dieron la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él recorría esos lugares. ¿Por qué? Sanando toda enfermedad, quitando toda enfermedad, todo padecimiento, porque Él es el único que tiene misericordia de la gente. Aún la sigue teniendo. Él hasta hoy ha tenido misericordia de mí. Hasta hoy ha tenido misericordia de usted. Por eso está usted en este lugar, por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se fue de ese lugar Jesús. Y dice la Biblia que llega a otro lugar. Y de repente dice que iba saliendo de la barca. El que se para cuando de repente viene corriendo en él un hombre que venía desnudo. Y venía dando gritos y voces y se postra y se arrodilla delante de él. Y le grita: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué tienes contra mí? Hijo de Dios. Era un hombre que tenía un padecimiento. Era un hombre que estaba poseído por un demonio, no. Por dos, no. Por tres, no. Dice la Biblia que tenía legiones de demonios. Mas sin embargo llegaron delante de él y le dijo este hombre, no hablaba el hombre, eran los demonios quienes hablaban. Mas sin embargo dice que este hombre padecía, dormía en los sepulcros, no sé a dónde, en los panteones. Ahí dormía ese hombre, dormía en los montes, estaba enfermo, estaba poseído. Mas sin embargo, gloria sea al Señor, dice que ese hombre nadie lo podía atar, ni con cadena la rompía, ni con grillo la rompía, ni con lazos dice que lo rompía. Ese hombre estaba totalmente poseído. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios, que de repente Jesús les dijo: a ustedes legiones, sálganse de ahí.
váyanse de ese cuerpo. Y dice la Biblia que los demonios hablaron. ¿Cuántos demonios eran? Más de 2000, dice, ¿verdad? ¿Se imagina? Sí, mire, hermano, si usted ve este micrófono, ¿verdad? Que es pequeño. Imagínense 2000 micrófonos a mi alrededor. ¿Cómo serían? No caben, ¿verdad? Ahora se imagina 2000 demonios dentro de ese hombre. Dice la palabra del Señor que esos demonios hablaron, le dijeron, mire, permítenos ir a ese hato de cerdos que anda ahí. Y Jesús les dio permiso y se fueron de ahí. Y pum, dice que los cerdos se fueron al españadero. Pero tú te preguntas, ¿y por qué nos está diciendo eso? Déjame decirte algo. Dice la palabra del Señor que este hombre se lastimaba. Dice la palabra de Dios que este hombre se hería a sí mismo. Dice que se lastimaba, se golpeaba con piedras, se lastimaba este hombre. Gloria sea al Señor. Tal vez hay personas que tal vez no tienen 2000 demonios, tal vez nomás tienen uno, pero ni cuenta se dan y así mismo se están lastimando. Tal vez el vicio los está consumiendo, esos son demonios. Tal vez el vicio los está matando, esos son demonios. La drogadicción, el alcoholismo son demonios que se meten a la vida del hombre, a la mente del hombre y de la mujer y los están atormentando, los están matando y sin darse cuenta se están lastimando a sí mismos y están hiriendo a los que a su alrededor están. Pues ese hombre estaba hiriéndose a sí mismo y yo creo que su familia sufría al verlo en esa condición. Yo creo que su familia lloraba de tristeza porque veía la condición en que aquel hombre estaba, pero él no estaba así porque él quería, sino porque alguien lo atormentaba. Tú tal vez no estás enfermo, tú tal vez no tienes necesidad porque tú quieras, sino que hay alguien y algo que te está atormentando. Pues déjame decirte que en esta noche, si tú crees a Jesús, Él te puede hacer libre. Gloria sea al Señor. Y dice que Jesús hizo libre a aquel hombre. Y cuando todos se admiraban, cuando lo veían decían, ese es el hombre que está sentado ahí cuerdo, ese hombre es el que corría a estos lugares, el que estaba enfermo, el que se lastimaba, él quería a su familia, el que su familia ya lo despreciaba, su familia ya lo ignoraba, su familia creía que él ya no tenía remedio, y así es el hombre, lo veían y se asombraban. Déjame decirte que si algo ha llegado a tu vida es porque Dios quiere hacer una obra en tu vida y es para que todos se asombren, no de ti, sino del poder de Dios. Gloria sea al Señor, porque a Él es la honra, a Él es la gloria, gloria a Dios, porque todos damos testimonio cuando el Señor hace un milagro en nuestras vidas. Y a Jesús dice que le dijeron que se fuera de ahí, en la tierra de los gadarenos. Dijeron, vete de aquí por favor, porque lo que tocaba de hacer como que ha movido a muchos acá. Y vete de acá. Y se fue Jesús. Y dice la Biblia que se fue. Y llegó a un lugar en el cual había un estanque. Y en ese estanque, alrededor de ese estanque llamado Betesda, yacía multitud de enfermos, dice la palabra de Dios, de diversas enfermedades, de muchas distintas, diferentes enfermedades. Pero hay algo que a mí me asombró, que dice que ahí había un hombre paralítico con 38 años enfermo. 38 años enfermo. Él no había nacido así. Mas sin embargo, tenía 38 años enfermo y dice que él esperaba un milagro. Que año con año, tiempo a tiempo, dice la Biblia, descendía supuestamente, ellos creían, un ángel del cielo, movía las aguas y el que primero se metiera, recibía su milagro. Pero yo admiro la fe de este hombre. Admiro la fe de este hombre. Estaba paralítico. No podía caminar. Yo me imagino que cuando decían, gritaban todos, el ángel descendió, el agua se mueve. Yo me imagino que este hombre se arrastraba, corría. Pero ya se había metido alguien cuando él llegaba. Y ya, él tenía 38 años así. Pero él no perdía su fe. Él no perdía su confianza en el Señor. Porque el enemigo es lo que trata de hacer con el cristiano hoy en la actualidad. A veces las personas no sanan. Y el enemigo lo que está haciendo es que el hombre, que la mujer cristiana pierda la fe en el Señor. Pero este hombre no perdía su fe. 38 años así no perdía su fe. Pero un día el tiempo de sanidad llegó a su vida. Y dice que pasaba Jesús por ahí, lo queda viendo y le dice, tú, ¿cuánto tiempo tienes aquí? 38 años. ¿Y qué quieres? ¿Quieres ser sano? Quiero ser sano. Pues hoy tú eres sano, le dijo Jesús. Y recibió su milagro.
no perdió su fe ni su confianza en el Señor. 38 años con esa enfermedad, 38 años con ese tormento, 38 años sin poderse valer por sí mismo, 38 años sin poder caminar, 38 años sin poder correr, 38 años sin poder abrazar como tú y yo lo hacemos a su familia, a sus hijos, porque yo creo que tenía familia, yo creo que él venía de alguien, él tenía padre, él tenía madre, yo creo que así te lo tenía, y por lo tanto yo creo que él quería gozar como todos los demás gozamos. Gloria sea al Señor. Pero él no podía, pero él no, eso no lo atormentaba. Él no dijo, yo nunca voy a sanar. Él seguía diciendo, no le hace. 36 han pasado, 37 han pasado, 38 años han pasado. Yo no sé cuántos más tenga que pasar, decía entre sí, pero yo sé que voy a sanar. Y llegó el momento en el cual él sanó. Llegó el día de su milagro. Hoy puede ser el día de tu milagro. Esta noche puede ser la noche de tu milagro. Simplemente ármate de valor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa pueden ser salvos si crees en Cristo Jesús. Y Jesús lo sanó. Y dice la Biblia, con esa termino, porque si hablo más de Jesús me va a amanecer acá. Pero dice la Biblia que entonces él seguía su recorrido y llegó a una ciudad llamada Naín. Y en esa ciudad llamada Naín, dice que de repente vio un gentío que iba caminando por la calle. Y los que iban adelante ya iban cargando un féretro, dice la Biblia. O sea, un ataúd. Y dice la palabra del Señor que iba una mujer llorando amargamente. Lloraba amargamente. ¿Por qué razón? Porque esta mujer era viuda y su único hijo había muerto. Había fallecido su único hijo. Pero Jesús al verla se conmovió en su corazón. Jesús se ha conmovido de ti. Jesús está conmovido de usted. Y dice la Biblia que él se conmovió en su corazón. Y dice que al instante, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasó? Es que mi hijo ha muerto, dijo esta mujer. Todos le lloraban. Pero Jesús, él no se puso a llorar con ellos. Jesús lo que hizo, le dijo, abran ese féretro. Y le dijo al joven, joven, levántate. Y el joven se levantó. Las lágrimas de aquella mujer conmovieron el corazón de Jesús. El sufrimiento de aquella mujer conmovió el corazón de Jesús. El Señor ha visto tu lágrima, ha visto tu ruego, ha visto tu sufrimiento. El Señor estaba ahí, simplemente cree en Él y Él puede hacer un milagro en tu vida. Dice la Biblia que se levantó el joven y se le entregó a su madre. Ahí está. Esta mujer, me imagino que sus lágrimas ahora no eran de tristeza, ahora eran de alegría, porque el Señor transforma tu llanto en baile, porque el Señor es el que transforma la tristeza en gozo. Y dice la Biblia que aquella mujer y todos se admiraban, porque aquel joven que ya se ha muerto, cual todos lo cargaban en un ataúd, hoy estaba vivo, porque en Cristo Jesús aquel, aunque esté muerto, vivirá. Tal vez tú has conocido de alguien, o tal vez tú has padecido alguno de estos sufrimientos, pero por la gracia y la misericordia de Dios has recibido sanidad o un milagro en tu vida. Y tú que no lo has recibido aún, que no has gozado aún de ese gusto, de ese placer, yo te invito en esta noche que te armes de fe, que te armes de valor y vengas a este lugar a recibir a Cristo Jesús. Y si tú un día te apartaste de Jesús por cualquier motivo, por X razón, y porque tal vez tu fe ha bajado, déjame decirte que en esta noche aún aquel Cristo te sigue esperando. Tal vez tú te alejaste de Él, pero Él está ahí esperándote con esa sonrisa, con los brazos abiertos. En Él hay misericordia, en Él encontramos paz, en Él encontramos sanidad, en Él encontramos liberación, en Él encontramos vida eterna. Pero para el que cree, todo es posible. Si tú crees en Jesús, ven a este lugar en esta noche. Iglesia, póngase de pie. Si en este lugar, en medio mío, en medio nuestro, hay alguien
que quisiera acercarse a Jesús, yo invito que venga a este lugar. Tal vez tú te apartaste. Ven ahora, ven hoy es tu noche. Tal vez tú tienes una enfermedad, algún problema que no se lo has querido contar a nadie, pero Jesús lo sabe. Él quiere libertarte esta noche. Tal vez tú dices, yo estoy sano, pero ven esta noche. Ven a Jesús. Yo te invito en esta noche que pases a este lugar. Salga ahí de tu silla. Hermana, hermano, si usted conoce a alguien que se apartó del Señor, invítelo a pasar aquí en este lugar. Porque la iglesia también tiene que ser su trabajo, su parte. A veces le da vergüenza, a veces le da temor, le da pena, miedo. Pero si alguien lo acompaña, pasa. O si hay alguien que tenga necesidad de oración, puede pasar a este lugar. Si tú crees, en esta noche el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Si habrá alguien que tenga necesidad de Jesús. Yo siempre he necesitado de Jesús. Y mientras viva necesitaré de Él. Pero no sé qué pienses tú. Si tú necesitas de Jesús, ven a este lugar. Te invito a pasar. Ven en esta noche. Ven ahora. Ven. En el nombre de Jesús. Si alguien necesita oración, ha estado enfermo, crea a Jesús y pase en esta noche. Vamos a orar. Voy a orar por las necesidades. Cualquiera que sea su necesidad, pase a este lugar. Aquí hay pastores que me van a apoyar. Pasa a este lugar. No tengas miedo, no tengas pena. Pasa aquí. Vamos a orar en esta noche. Pasa. Ven a este lugar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, desconozco la necesidad de mis hermanos, de mis hermanas. Pero sí sé que usted la conoce. Yo sé que usted en esta noche puede hacer un milagro en esta vida. Yo lo creo, Jesús. Yo lo creo, Señor. Yo creo, Padre. Y en el nombre de Jesús, recibe en esta noche. Recibe en el nombre de Jesús. Oh, bendito Rey. Está bien, glorioso Dios. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, toda enfermedad se va. En el nombre de Jesús, en esta noche se rompe toda atadura, se rompe toda ligadura, toda cadena es rota en el nombre de Jesús. Toda trampa de maligno en el nombre de Jesús. Oh, misericordioso Dios. Oh, el Espíritu Santo. Yo desconozco pues. Esta noche recibe tu milagro. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y darás testimonio a tus vecinos. Darás testimonio a tu familia. Darás testimonio a todo aquel que te conozca. Y hablarás de Cristo. Porque Él es la honra, Él es la gloria. En el nombre de Jesús. Padre y Señor. Bendito Dios. Aquí la vida de este varón. En el nombre de Jesús. Padre, glorifica. Recibe en el nombre de Jesús ahora. Recibe
poder de Jesús. Hay poder en Jesús. Señor, yo sé que tú obrarás. Yo sé que tú obrarás, Jesús. Porque hablo de un Cristo de poder. Hablo de un Cristo vivo. Hablo de un Cristo que tiene ojos y mira. Hablo de un Cristo que tiene manos y puede tocar. Hablo de un Cristo que tiene boca y puede hablar. Y Él ha hablado esta noche. Él ha usado mis labios. Bendito Dios. Padre, glorifícate, Señor. Glorifica tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pastora. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Desde la coronilla de esta cabeza hasta la planta de sus pies, comienza a recorrer en este instante un fuego abrasador, una llama que quema. Y recibe en el nombre de Jesús. Recibe fuego de Dios. Recibe ahora, eres libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo sé que tu poder está ahí, Señor. Yo sé que tu fuego está ministrando ahora. Yo sé que tu sangre preciosa está ministrando esa vida. En el nombre de Jesús. Padre, en tus manos, maravilloso Dios. Padre, maravilloso Dios. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Se rompen ataduras ahora. Ahora, que el fuego de Dios reciba mujer ahora. Fuego está cayendo, presencia de Dios. Hoy te ordeno que desalojes. Fuego está cayendo, mujer, sobre tu vida. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego está. Fuego está. Hay fuego de Dios ahí. Sukitu kumi silama oscuro ama ando. Sekeindo. Fuego.
Padre. Ahí desciende, Señor. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Ahí la gloria poderosa de Cristo. Hay poder en Jesús. Recibe ahí tu milagro en esta noche. Recíbelo. Recibe la gloria de Dios. Que Él es fiel y justo para perdonar. Él perdona pecados y sana enfermedades y da vida eterna al que la quiera recibir. Aún estamos a tiempo. Si alguien quisiera reconciliar con el Señor, hoy puede hacerlo. Gloria sea al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos pongo esta vida, Señor. En tus manos está cada uno de ellos. En tus manos están, Padre mío. Yo sé que esta noche usted ha hecho obra, ha hecho milagros en esta vida. Y Raimundo Enríquez se va a enterar que en esta noche el Dios Padre Todopoderoso aún sigue haciendo milagros. Aunque el enemigo quiera taparlo, aunque el enemigo quiera cubrir esos milagros, pero el Cristo de la gloria, aún su sangre no se ha anulado, ni sus palabras ha caducado. Su palabra sigue siendo y haciendo efecto en la vida del hombre, de la mujer, cuando a Él se acerca. Padre, en tus manos están, Señor amado. En tus manos pongo, Señor, esta misión. Y cada uno de los miembros que aquí congregan, dale ánimo, dale fuerzas para que sigan adelante. Y al siervo, Señor, dale la sabiduría para que Él pueda guiar este pueblo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, maravilloso Dios. Gracias, Padre. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que estuvieron aquí en esta noche. Y allá donde llegó este sonido, allá donde tú escuchaste esta palabra, allá donde quiera que esté, en tu casa, en tu hamaca, allá en tu mecedora, yo no sé dónde. Pero yo sé que me escuchaste en esta noche. Y esa semilla ha quedado sembrada en tu corazón. He cumplido dándote esta palabra y hablándote de quien sé hablar únicamente, de Cristo. Te bendigo allá donde quiera que estés, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, alabanza a Cristo. Él sea la honra, él sea la gloria, el poder y la victoria. Sea para Jesús. Dios le bendiga. Tiempo con el pastor. Dios le bendiga. Dios ha hecho cosas grandes en esta noche. Lamas Cotombe. Él lo amas ando. Aquel varón que estaba por acá, había un espíritu, una sombra que lo estaba persiguiendo, pero me dijo el Espíritu de Dios que hoy lo hacía libre para la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? ¿Cuántos alaban a Dios por ello? La hermana, también el espíritu maligno lo estaba persiguiendo, pero Dios lo ha hecho libre hoy para la gloria del Señor. Dios lo ha hecho libre en esta noche. Limis Katama, Limis Katama. Hay presencia de Dios, iglesia. Hay presencia de Dios cayendo. Hay presencia de Dios cayendo. Hay presencia de Dios cayendo. Sí, Señor, gracias. Gracias, Jesús, por este tiempo que estuvimos en esta noche sacando este evento para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bendecimos todas las vidas en esta noche. Todos los que están viendo este programa en vivo, sean bendecidos todos para la gloria del Señor. Amén. Amén.